Este doblaje fue realizado para Moxie Media Beijing Company Ltd. Todos los derechos reservados. Ciudad Dalle, la capital de la dinastía Jin. También mi ciudad natal. Dejé Dalle en mi infancia. Cuando regresé, lo perdí todo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué se lo quiso con el fuego? El periodo de Tiansheng, cuando reinaba el emperador Yantian, sin duda fue la mejor época. Mira eso. Vaya con cuidado, espero verlo pronto. Vamos. Están los mejores precios, por favor. Adelante, vean sin compromiso. ¿Qué se creen? ¡Abuela! ¡Mira la mariposa! Vamos, por favor. Veamos, ven, acompáñame. Ven que se dinero con nosotras. Disfruta el show. Tímido. Sí, así. Van a divertirse mucho aquí. ¡Qué divertido! Luego de regresar a Dalle, pensé que no haría nada más que entregar la casa, que pasaría a ser mis últimos años. Pero vi ese fuego kármico una vez más. ¿Qué sabía? Oye, Que quemaría todo lo que me perteneciera. Wang Tianxin, mataste a gente inocente a tu antojo. Hoy es el momento de que pagues con tu vida. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Por aquí! ¿Dónde es la salida? En la dinastía Dayin hay 9 ministerios. Bajo el Ministerio del Gobierno Legal está el departamento Tianshao, la autoridad. Se estableció en relación con el templo del dios del pueblo, que existe desde hace años. Uno se encarga de asuntos legales, mientras que el otro se encarga de casos extraños. Nadie imaginaría que uno, al no tener nada que ver con el otro, estarían en el mismo caso. por favor, señor, beba un poco. ¡Impertinente! La persona muerta es mi hijo Wang Tianxi. No importa quién lo hizo. Ordeno al departamento de Tianshao y al templo del dios del pueblo que aclaren este caso dentro de 7 días. No tomará 7 días. ¿Quién dijo eso? ¿Qué descortés? ¿Cómo puede ser que...? Ay, se pasa. Ay, no es el momento para estas cosas. En serio eres un maleducado. No. Señores del templo del dios del pueblo. Él es Shi Hao Chuan, un guardia del departamento de Tianzhao. Él estaba en el pabellón Yunjiang cuando pasó todo. ¿Este no es el que bebía en el burdel? No fue un espíritu de la montaña. Es obvio que alguien lo hizo a propósito. En la habitación, además de las huellas del fallecido y las animadoras, había huellas de otra persona. Las animadoras dan pasos pequeños y elegantes, pero esas eran huellas fuertes, dejadas por un hombre. Las huellas eran pequeñas cerca de la caja y se iban haciendo grandes, así que el asesino estaba escondido. Quería huir rápido después del asesinato. Él estaba ardiendo desde dentro. Debe haber ingerido cosas inflamables. Si quiere respuestas, solo alguien puede dárselas. ¿Quién? Wang Tianxi, el fallecido. Somos expertos en esto, así que más vale que nos aclares el caso. El forense del departamento de Tianzhao puede encontrar respuestas más rápido que tú. ¿Tú? ¡Basta! Confiaré
este caso al departamento de Tianshao. Deberán arrestar al asesino dentro de 7 días. Hao Chuan, la exhibición de los ataúdes en Yishuang es muy particular. Debemos tener cuidado. No toques los hilos rojos. ¡Hao Chuan! ¡Hao Chuan! Chusillo, niña traviesa. ¿Fuiste tú? Hao Chuan, ha pasado mucho tiempo. Oye, será mejor que no te acerques. Cada vez que te veo me pasan cosas malas. Si me tocas estaré maldito 3 años. Hao Chuan, ¿por qué siempre me molestas? Por si no sabías, soy una dama. ¿Una dama? Es la primera vez que veo a una dama escabullirse por un cadáver. ¡Basta! Los dos me incomodan siempre que se encuentran. Siyu, háblame de la autopsia. El cadáver estaba totalmente quemado. De acuerdo con el estado del cuerpo, las vísceras se quemaron por completo. Es difícil decir las quemaduras concretas, pero encontré polvo. Aliviador de dolor en su garganta. ¿Polvo aliviador? Está prohibido. ¿Qué? ¿Por qué los de Tianshao son tan sucios? Los del templo del dios del pueblo actúan así, ¿no? ¡Hao Chuan! ¡Compórtate! Parece que los engaños heterodoxos no funcionaron, así que estás aquí intentando buscar pistas para llevarte el crédito. ¿Qué más quieres? ¿Problemas? ¿Quieres desafiarme? No vales la pena. El templo del dios del pueblo tiene 4 grados, cielo, tierra, gris y amarillo. Tienes el grado cielo y eres muy joven. Tú debes ser Chuan-kun. Me halaga, señor. Soy Chuan-kun. Los de grado cielo solo hacen artes marciales y budismo. ¿Saben investigar? Si tú lo haces también, ¿por qué dejaste una pista tan importante en la escena? Es de Wusang. Así es. El fuego original del estado de Wusang. El fuego original o ancestral es uno de los espíritus del fuego kármico acorde a la leyenda. Según la leyenda del estado, quien dominó el fuego original fue una persona llamada Song Yuan, quien al cabo de un tiempo falleció al ser acusado de un robo. Así que puedes hilar una historia aterradora basándote en un hechizo. En serio demuestras que eres de grado cielo. Bien hecho. ¡Espera! ¿Estás seguro que este caso vale la pena? Señor, si no apagamos el fuego kármico, me temo que traerá un gran desastre. Según el lenguaje de Wusang escuchado por los presentes y los rastros de la escena, todo sucedió así. Hoy es el momento de que pagues con tu vida. ¿Por qué dedujiste que pasó de esa manera? Usaste la visión Chengnan. Papá, ¿qué es la visión Zhengnan? La visión Chengnan es la visión divina del dios del pueblo. Se dice que la visión Chengnan te permite ver la escena del crimen bajo el acto, solo con ver un cadáver o una pista en la escena.
Solo los más dotados pueden practicarla, pero su uso excesivo pasará factura al usuario. Señor, esto fue ocasionado por los fantasmas de los muertos y supera al departamento de Tianshao. ¿Podría dejarme esto a mí? ¿Que lo hicieron los fantasmas? ¡Eres solo un mal chiste! ¡Los expanderé a todos tarde o temprano! Hermana mayor, ¿puedes acompañarme para siempre? Claro, te acompañaré por siempre. Si es seco e inflamable, cuidado con el fuego. Si es seco e inflamable, cuidado con el fuego. Si es seco e inflamable, cuidado con el fuego. Es seco e inflamable. Cuidado con el... ¡Ah! Es un fantasma. Tonterías. No hay fantasmas. Encárguese de esto. ¡Eres un tonto! Shun-kun, ¿eres tú otra vez? Vine apenas encontré algo inusual. Cuando llegué, la víctima estaba ardiendo. Pero vi una sombra en el lugar y lo seguí todo el camino. ¿Ah, sí? ¿Debo creerte? Cuando vi la llama, estaba en la posada. El dueño puede probarlo. Son del departamento. ¡Por aquí! Oigan, ya pueden irse a casa. ¿No ven que ya estamos aquí? Oye, váyanse.
¿El símbolo del fuego? ¿Quién querría matar al señor Chu? ¿Qué es eso? Cuenta la leyenda que había un hombre en el estado de Wusang que era chismoso y travieso, por lo cual el pueblo lo ejecutó, cortándole la lengua. Mi padre murió. ¿Cómo puedes decir algo así? Creo que es a ti a quien deberían arrancarle la lengua. Lo que dije es solo una leyenda. No quería ofenderlo. ¡Suéltenlo! ¡No se atrevan! ¡No se lo lleven! La muerte del señor Chu fue debido a que era su maestro. Parece que el rumor de la monstruosa estrella solitaria es cierta. Cállate. Es mejor mantener nuestra distancia. Ustedes pueden irse a casa. Váyanse. Ya, muévanse. Yo estaba patrullando en la noche y de repente olí una fragancia extraña. ¿Qué clase de fragancia? No sé exactamente. Solo vi la sombra, el espíritu verde. Fue aterrador. Eso fue lo que planeó el asesino. Estaba cerca mientras ocurría el crimen. Cuando intenté seguirlo, me encontré con Xuan Kun del Templo del Dios del Pueblo. ¿Coincidencia, no lo creen? Chihao Chuan, el Templo del Dios del Pueblo ayuda al departamento de Tianzhao con los espíritus. ¿Por qué involucras a Xuan Kun en esto? Me he cruzado con él varias veces. Para mí es sospechoso. Creo que el sospechoso eres tú. Eres la monstruosa estrella solitaria. Tal vez el señor Chu murió debido a tu mal augurio. ¡Basta! ¡Shihao Shan! ¡Irrespetuoso! El vigilante nocturno vio al espíritu. Pero tú estabas perdiendo el tiempo. Este caso será confiado al templo del Dios del Pueblo. La muerte de mi maestro no está clara. No podemos resolverlo así. ¡Quiero una investigación exhaustiva! Shihao Chuan, ¿crees que la persona a cargo del departamento de Tianzhao es tu padre? Ya hice mi decreto. Entregaremos este caso al templo del Dios del Pueblo lo más pronto posible. Maldito anciano. Es un pedazo de excremento. ¡Shh! ¡Basta! No hagas que se enoje otra vez. Primero hay que ocuparnos del funeral. Estoy aquí para ayudar. Gracias. Sí, yo. Tranquila. Encontraré al asesino. Definitivamente. Encontraré al asesino. Esto es lo que encontré en su estómago. Es la marca de clasificación del expediente Amaterasu.
jefe del clan ordenó que no se te involucre en el caso del fuego kármico en Ciudad Aye, así que a partir de ahora será sustituido por alguien más. ¿Por qué haría tal cambio? Por el incendio kármico de hace 20 años, el templo del dios del pueblo estableció un altar para disiparlo, pero no funcionó. Varios miembros talentosos de grado cielo de la generación anterior murieron en este caso. Eres un prodigio del templo del dios del pueblo. Será mejor que no te involucres más. Si no hacemos algo, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué existe el templo de los dioses? Señor, hay relación con el incendio kármico de hace 20 años. Hay que investigar más. Bueno, para ser honesto, el caso del incendio kármico no se ha cerrado hasta ahora. Pero esta vez, el jefe del departamento está muerto. Creo que nadie quiere formar parte de ello. La razón por la que no quiere investigar es por su posición en el gobierno. Bien. Shihao-chan, ¿de verdad crees que esto es un asesinato? Estoy seguro. Nunca he creído la leyenda sobre espíritus de las montañas. Bien, Shihao-chan. Dejaré que hagas la investigación. Si no logras resolverlo en 3 días, dejarás el departamento. Además, me enteré que nuestro campamento necesita un supervisor. Señor, por favor, cálmese. ¿Eso no sería como desterrarlo a las tierras fronterizas? ¿Está hablando en serio? Está bien. Aceptaré este acuerdo. Si no resuelvo en 3 días, iré a las tierras fronterizas. Hao-chuan, si no descubres la verdad en los próximos 3 días, ya no consideraré mi relación con tu padre y tu maestro para excusarte de esto. Gracias, señor. Espere, señor. ¿Tienes alguna pista que te ayude a resolver esto? Aún no. Entonces, ¿por qué aceptaste algo así? La verdad está ahí, para descubrirla. ¡Señor! ¡Señor! ¡Hay un incendio en la farmacia norte! ¡Rápido, rápido! ¿Qué pasó? La esposa del jefe estaba haciendo medicina y de repente se prendió fuego. La puerta está cerrada por dentro, así que no podemos entrar y aún sigue ahí. Muévanse. Tú otra vez. Cuiden la escena. Los demás fuera. No hay signos de lucha. Tampoco hay salidas. Hay un olor extraño. Lo he olido antes. No es el olor común de las drogas. Hao-chuan. Es este. Llévatelo. Una habitación sin escape. No es un accidente. Fue el espíritu de Wu Shanshan. Oye, ¿no puedes decir algo nuevo? Encontré esto. Cuenta que un general del estado quería casarse con una chica llamada Ayu, pero su legítima esposa le incriminó por celos e inculpó a Ayu por romper una vajilla. Ayu, al no poder soportar el agravio, demostró su inocencia con la muerte. Y así el fantasma de Ayu siempre cuenta las vajillas. Lo que pasó aquí es muy similar a esa leyenda, así que...
¡Ayuda! ¡Ayuda! Fue el espíritu como se esperaba. Ya te lo dije, no me cuentas la misma historia sobre espíritus. Espera. ¿Por qué viniste esta vez? ¿Para destruir las pruebas? ¡Mi querida esposa! ¡Mi esposa! No debí dejarte en casa haciendo medicinas. Él es el jefe. El señor Fan salía a tratar pacientes y su esposa hacía medicinas. Puede hacerme cualquier pregunta. Le diré todo lo que sé. Señor Fang, ¿cuándo solía hacer su mujer las medicinas? Solía dispensar medicinas en la sala de producción de 5 a 9 a.m. ¿Hace cuánto estuvo aquí? Salí de 9 a 11 a.m. y cuando volví encontré esto. ¡Es culpa mía! ¿La ventana de aquí suele estar bien cerrada? Las fórmulas son secretos de sus antepasados. Es para evitar que sean reveladas. ¿Quién puede entrar en esta habitación? ¿Solo ella? Ni siquiera a mí se me permitió entrar. ¿Qué casa visitó hoy? ¿Qué pasa? Tú no... Tranquila. Iremos al grano. La señora Chao está aquí. Mi suegra ya está dormida. Si son sahibs y tienen preguntas, por favor háganlas. Señora Shao, ¿el doctor Fang Ping trataba a la señora Shao mayor? Así es. Sin él, mi suegra estaría en peligro, dadas sus condiciones de salud. ¿Cuándo fue la última vez que vino el doctor Fang? Hoy de 9 a 11. Así es como lo habíamos acordado. ¿A qué hora se fue? A las 11. ¿Por qué lo recuerda también? Quien infusiona hierbas medicinales es cuidadosa con el tiempo. Ustedes dos. ¿El doctor Fang acaso hizo algo malo? Destinado a tomar los peores riesgos que Shapo Yun Tanlang. Tienes valor. Por lo que veo, eres el destinado a Shapo. ¿Quién eres? Eres ese discípulo de Yuguchi que tiene el poder de la vista Shennan. ¿Conoces a mi maestro? Estoy muy familiarizado con él. ¿Conoces las consecuencias de usar la visión Shennan tantas veces? Perderás la vista. O fallecerás. Entonces la usaste varias veces para investigar ese caso. ¿No le temes a la muerte? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me buscaste? Si te quedas en el templo del dios del pueblo, tu talento será desperdiciado. Pero si te unes a nosotros, puedes romper tus propios límites. Solo eres un cazador. Te daré un consejo. Lo que buscas está en el santuario del templo del dios del pueblo. ¿Cómo sabes lo que busco? Por supuesto, te mantienes fiel a tu propio deseo. No quieres aceptar tu destino en absoluto.
He aliviado la agonía traída por la vista Shennan. No necesito ayuda de fuerzas malignas como tú. Oye, ya llegará el momento en que nos necesites. ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Vengan a probarlo! ¡Es riquísimo! Toda la ropa bonita para Señora, este venga a año. probarlo. Le Tenemos aseguro que le globos, gustará. Bienvenidos, acérquense. También tenemos postres para los niños. Sí, Todo a un precio accesible. ¿Puedo Acérquense. beber más? Solo un poquito más. Ven acá, anímate. Prueba nuestros nuevos productos. Sí. Ven acá. ¡Oh, qué hermoso! Mi madre nos dijo que eres la monstruosa estrella solitaria. Shihao Chuan, ¿estás bien? Aléjate de mí, si no, tendrás mala suerte. Yo siempre te acompañaré. Dijiste que siempre me acompañarías. Eres la sirvienta de la familia Shi. ¡No quiero que te cases! La familia Sao ya me ha liberado. Bien, ya no tendrás nada que ver conmigo. Vamos, anímese, señor. Cómpreme una flor. No la compraré. Solo Ya será soy una, por familia. favor, para Ya su dije que no esposa. compraré. Cómpreme una, por favor. Déjame. ¿Tomaste mi dinero? Fue él. Fue ese Oye, niño. niño, vuelve aquí. No escapes. ¡Ladrón! Así que Daver te ayudará con el caso. ¿Qué es eso? La autopsia de la esposa del jefe no presentó diferencia a las anteriores. Pero el polvo amarillo, según mi prueba, se usa como anestésico. Sobre todo en la región occidental. Narcótico Dunhuang. ¿Narcótico de Dunhuang? Ujú. Si combinamos los 3 asesinatos y los analizamos, encontraremos algún vínculo. Resolveremos el caso. Vamos. Mi maestro era un gran peleador. No podían vencerlo tan fácil. A menos que esta no sea la escena del crimen original. Debió ser controlado por alguien. Y luego fue enviado aquí donde se hizo el asesinato por fuego kármico. Pero hemos recorrido todo. ¿Quién podría tener una ventaja contra él? Los conocidos. Mira. ¿Quién es él? No es el objetivo. Iremos a la tercera escena del crimen. El día que hizo las medicinas, ¿encontró algo sospechoso? La habitación estaba raramente abierta. Cuando hacía medicinas, cerraba todo desde adentro. Así se volvía una habitación secreta. ¿Cómo podría entrar un extraño? Se equivoca. No es una habitación secreta. Es posible que saliera por la chimenea. Tal vez el asesino tenía un equipo especial para poder escapar. Revisé la pared interior. Mientras haya fuego, la chimenea estará cubierta de cenizas. Inevitablemente dejaría huellas al subir por ella. Pero no había marcas en la escena. Por lo tanto, solo hay una posibilidad. Los espíritus son reales. Claro que no. El asesino debió salir antes de encender el fuego. Si Fang Ping es el supuesto asesino, ¿cómo pudo escapar? No, espera. Su coartada es realmente buena. Su coartada es perfecta. Pero es muy extraño. ¿No sientes que...? ¿Qué cosa? Cuando respondió las preguntas, parecía haberse preparado. Puede hacerme cualquier pregunta. Le diré todo lo que sé. Si es el caso, él no practica artes marciales. A menos que resulte haber otro asesino. El día que ocurrió el crimen, ¿qué más encontramos? Oh. Bueno...
Desconozco su método. ¡Captúrenlo! Impresionante. ¿Quieres ir al departamento de Tianshao? ¡Shihao Chuan! ¿Cómo traes a la gente del templo del dios del pueblo? Shihao Chuan, el plazo de 3 días se vence. ¿Cómo va el progreso del caso? Todo el mundo sabrá la verdad pronto. Entonces, ¿quién es el asesino? Los 3 son los asesinos. Señor, yo estaba en sus brazos en ese momento. La muerte de Wang Tianxi no tuvo nada que ver conmigo. Shihao Chuan, estás inculpando inocentes. Si no tienes pruebas, el templo del dios del pueblo no lo tolerará. Por favor, cálmese. No hay por qué alterarse. Debe haber algún malentendido. Hao Chuan, mejor explícate. De lo contrario, podrías causar un gran problema. De hecho, no hay ningún espíritu. La verdad es que Xuan Kun, Tenji y Fan Ping mataron a gente en un trato de intercambio. Tenji conocía bien los hábitos de Wang Tianxi, así que preparó polvo aliviador del dolor con antelación e hizo que lo tomara en la habitación. Luego fue a la sala y empezó a bailar. Eso le serviría como su coartada perfecta. El departamento de Tianzhao y el templo del dios del pueblo buscaron sin fin el polvo aliviador del dolor, pero fue en vano. ¿Dónde pudo haberlo conseguido? Paciencia. La verdad está aquí. Esta es la lista de medicinas de Fan Ping. Descubrí que Fan Ping trataba a mujeres de Wuzang en el pabellón Yunyan. Aunque eran muchas, solo Tenji era la única que Wang Tianxi visitaba a menudo. Fan Ping prescribía medicinas ginecológicas, pero había otras medicinas mezcladas, y esta era la fórmula del polvo aliviador del dolor. Tenji usó las medicinas para elaborar el polvo aliviador del dolor. Después de que Wang Tianxi lo consiguiera, fue a la habitación para tomarlo, pero no sabía que esta vez estaba tomando polvo de fósforo de combustión espontánea. Luego alguien lo mezcló con el licor para prenderle fuego. De acuerdo con el plan, Fan Ping entró a la habitación preparando la escena de los espíritus. Espera, todo esto es solo tu punto de vista. No tienes pruebas. Los médicos tienen un gran corazón. Solo porque iba al pabellón Yunyan, ¿sospechas de mí? Explicaré el caso de los 3 fuegos kármicos. Chen Ting murió en su propia sala de producción. Era una habitación secreta, pero no importa lo hermética que sea, un pequeño mecanismo puede matar a una persona, ¿no lo cree? Miembro del grado cielo, Xuan Kun.
Fan Ping calculó 1 hora para salir de casa y dispuso que el asesino entrara en la habitación antes de tiempo, esperando a que Shen Ting hiciera las medicinas en silencio y entonces la mató. Luego de preparar la habitación para parecer una escena de espíritus, escaparía por la chimenea, y esta persona era Xuan Kun, que es un maestro en artes marciales. Mencionaste el homicidio en la habitación. Si yo fuera el asesino, ¿cómo podría escapar? Claro que podrías. Cuando el asesino salía por la chimenea, la ceniza recién producida ocultaría las marcas, y la habitación se convirtió en la escena del espíritu de la montaña. Si yo fuera el asesino, explícame, ¿por qué decidí ayudarte en el caso? Debo admitir que eres muy listo, pero lo que me hizo sospechar de ti es que aparecías cada vez que había un nuevo caso de asesinato. Shihao Chuan, si investigaste lo más que pudiste, ¿qué hay de las pruebas? Verá. En la escena del crimen, las personas dicen haber visto un espíritu, pero fueron expuestas al polvo aliviador del dolor y al narcótico Don Juan. Era una ilusión. El asesino mezcló narcótico Don Juan en el fuego y el humo se esparcía por todas partes, haciendo que todos se expongan a este humo engañoso. El asesino usaba todo esto para que las víctimas tuvieran ilusiones. Esta es la tira de bambú que encontré en la escena. Se utiliza para hacer armaduras de precisión. Cuando fui al estado de Gozán con mi padre en la infancia, vi a un experto usándola para producir fuegos artificiales con diferentes patrones. Así que hice una para demostración. Utilizaron los fuegos artificiales para engañar al público. Así pensarían que las ilusiones de fuego eran espíritus malignos matando gente. Mencionarían la leyenda del símbolo del fuego de Gozán en cada ocasión. De hecho, estabas engañando a propósito. Querías que todos creyeran que fueron los espíritus. Por eso, el departamento de Tian Shao abandonaría la investigación. Y si el caso es confiado a ustedes, el cómo resolverlo, sería su decisión. El día que Shu fue asesinado, aunque yo no estaba cerca, y la gente puede comprobar mi coartada, ¿cómo encendí el fuego? Porque el lugar donde inició el asesinato no fue esa calle en lo absoluto, sino en los archivos del departamento. Si mi suposición es correcta, esa persona sabía que mi maestro había encontrado pistas, por lo que estaba preocupado y lo siguió. Según mi impresión, exceptuando a mi maestro Xu Ziyu y yo, la persona que sabía los detalles del caso y se reunió con nosotros en la aldea de Xishuan, Xuan Kun, ya que mi maestro conocía a Xuan Kun, no estaba alerta. Apareciste en una postada cercana a propósito, proporcionando tu coartada. Pero inesperadamente, el tercer caso tuvo un percance. Podrías haber sido un forastero, pero temías que Yi-Teng fuera atrapada por mí, así que me detuviste a propósito. Tampoco creo que seas tú, pero el lugar donde murió mi maestro estaba cerca del templo, y solo tú tienes coincidencias con todas estas cosas. Entonces, ¿por qué lo hice? Por curiosidad, con el fin de averiguar la razón, busqué registros sobre el templo. Si no me equivoco, todos estos pertenecen a los medios malvados y tortuosos de los que hablaste. Al saber las habilidades prohibidas, tú hiciste que estos asesinatos ocurrieran solo para cambiar el destino. ¿Qué dices? Tantas acusaciones. ¿Y la evidencia? La evidencia son los registros reservados por mi maestro. Comprobé tu identidad. Después del caso del fuego kármico, el templo del dios del pueblo adoptó un bebé abandonado del estado de Gozán. Y el cazador con vida es un descendiente de Gozán. Así que hice una conjetura audaz. Tú eres ese bebé abandonado y el descendiente del enviado a la dinastía Yi. ¡Son mentiras! Depende de la búsqueda de más registros clasificados. Los registros del caso del fuego kármico aún están sellados. Con la orden del jefe, podemos buscarlos. Shihao Chuan, ¿puedes parar aquí? La justicia prevalecerá en Daye. Este caso no puede terminar sin un resultado convincente. Así que le pido que revele los registros. Le pido, por favor, los registros. Así seré libre. Bajo esta circunstancia, el departamento de Tin Shao no puede menospreciar la solicitud.
En el año 12 de Tiansheng, la casa de postas de la dinastía Jing fue incendiada con fuego kármico. La casa de postas se quemó por completo. El emisario también murió. Solo un bebé sobrevivió escondido bajo una viga. Fue salvado por un miembro de grado superior del templo del dios del pueblo, y entonces se colocó un altar para disipar el fuego. Se dedujo que este bebé que había era la monstruosa estrella solitaria y causó la muerte de los espíritus. El fuego kármico quemó a casi 100 miembros de la familia hasta la muerte. El templo del dios del pueblo perdió varios miembros de grado cielo. Este caso fue resuelto. Este bebé, adoptado por Shi Wei, el entonces jefe de Amaterasu, es... Es imposible. Realmente es la monstruosa estrella solitaria. Esperemos a ver. Señor, cuando el señor Wang murió, yo estaba con mi esposa en la producción de medicinas. Pero ahora mi esposa está... Majestad, por la tarde, cuando el señor Chu murió, estaba recibiendo invitados en el pabellón Yunyan. Usted lo sabe mejor que los demás. Cuando murió el Dr. Chen, él discutió con mis compañeros. Ellos pueden probarlo. Shi Haochuan, te había dado una oportunidad. Así que no me culpes por mi falta de piedad. Cumplirás tu promesa militar. Aquellos que se atrevan a suplicarme por él, lo acompañarán a las tierras fronterizas. ¡Señor, por favor, no! ¡Cállate! Esta es la conducta de los espíritus. Requiero a la gente del templo del dios del pueblo para que aclaren este caso. Lo que dijeron ahí no es lo que nosotros vimos. Debemos averiguar la verdad. Los asesinos son los espíritus. El caso fue confiado al templo del dios del pueblo. No debes actuar así. Confía más en ti. No me sigas más. Soy la monstruosa estrella solitaria. Y si me sigues, morirás. ¿No lo entiendes? Haochuan, nunca has creído en espíritus y dioses, ¿cierto? Entonces, ¿por qué crees en los chismes de la monstruosa estrella solitaria? No quiero creer que soy la monstruosa estrella solitaria. Pero los que me rodean me abandonaron uno tras otro. ¿Por qué? ¿Puedes decirme por qué? ¡No lo sé! Si eres la monstruosa estrella solitaria, ¿por qué Zurruan sigue viva? ¿Por qué sigo viva? Solo quieres que te deje, pero no lo haré. Si vas a tierras fronterizas, iré contigo. Aunque muera, no retrocederé. ¿Quién te crees que eres? Jamás me reemplazarás. Mira, es esa monstruosa estrella solitaria. ¿Es tan mala como dicen? La gente de la ciudad Aye dicen que este tipo tiene magia muy peligrosa. Cuando nació hace 20 años, más de 100 personas de su familia murieron. Deja de hablar. Nos están mirando. Vámonos. ¿También quieres reírte de mí? ¿Acaso vas a negar todo el afecto
¿Que el señor Shi te dio por unas pocas palabras en los registros? ¿Qué hay de tu afecto por mí? Estás borracho. No lo estoy. Tú eres la borracha. ¿Cómo puedes vivir de esta manera? ¿Eres feliz? Fue mi elección. Yo sé si soy feliz o no. Si pudiera volver al pasado, tendría a mi padre y a ti. Xiahou Yuan, quiero dejar la ciudad de Daye contigo. Podemos dejar la ciudad juntos y viviremos la vida de antes. Ruan, ¿me seguirías hasta el fin? Mañana puedes esperarme frente al templo Yuelao. ¡Chuan Kun! ¿Qué haces ahí? ¿Acaso esta figura de este templo fue almacenada por la antigua generación? ¡Insolente! Este es el tabú de nuestro clan. Aunque seas el último discípulo de nuestro jefe, no permitiremos que rompas las reglas. El aprendiz mayor tomaría esa figura. Lo siento. ¡Oh! 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 ¿Y esto? Acabo de encontrar una pista. El caso de hace 20 años tiene una conexión con el actual. No quiero saber. El único testigo ocular en ese año fue la señora Zhao. Dije que no quiero seguir investigando. La única testigo fue la señora Zhao. ¿No crees que deberíamos preguntarle para aclarar este caso? Debe estar relacionado con los dos casos kármicos. Retrocedes cuando te desafían. ¿Cuándo dejarás de actuar así? Solo vine a empacar mis cosas. Me iré de Daye esta tarde. Tal vez muera en las fronteras. Te dejaré este registro. Tú sabes si lo ves. Incluso sin ti, puedo continuar este caso. Quiero aclarar la muerte de mi padre. Lo siento. Pensé que te conocía. ¿Acaso vienes a detenerme a pesar de que te acusé de ser asesino? Quiero hablar contigo. No me asustes. ¿Vienes a golpearme antes de irme? Creo que estás en lo correcto, pero hay cosas que no comprendo. Es extraño que me estés hablando a mi favor, pero ya es tarde, ya no trabajo para el departamento, no tengo nada que ver con el caso. ¿Planeas dejarlo? Oye, ¿qué quieres sacar de esto? ¿Por qué eres tan persistente? ¿Tiene que ver algo contigo? Digo, casi pierdes la vista por investigar. No me importa quedarme ciego. Aunque no sea el elegido. Mis padres murieron por el fuego kármico. Tu destino es la estrella solitaria. Y el mío Shapon Lang. Así que puedo entender todo lo que pasaste.
En tu infancia. No. No puedes. No importa si no lo aceptas. Desde que nacimos, nuestro destino se mezcló. Ya es el mejor momento de mostrar la verdad sobre el caso del fuego kármico y poder descubrir nuestros parentescos. ¿Conoces el nombre del espíritu de Gusang? 5 desastres. 5 personas murieron hace 20 años, pero solo han muerto 3. Seguro veremos más muertes. ¿Podrías verlo sin hacer nada? Lo siento. Debo dejar Dalle. Yo creí que eras una persona muy diferente. Pero veo que me equivoqué. Nos vemos. Hao Xuan, ha pasado mucho tiempo. Será mejor que no te acerques. Cada vez que te veo me pasan cosas malas. Si me tocas estaré maldito 3 años. Si eres la monstruosa estrella solitaria, ¿por qué Su Ruan sigue viva? ¿Por qué sigo viva? Solo quieres que te deje, pero no lo haré. Si vas a tierras fronterizas, iré contigo, aunque muera. No retrocederé. ¿Conoces el nombre del espíritu de Gusang? 5 desastres. 5 personas murieron hace 20 años, pero solo han muerto 3. Seguro veremos más muertes. ¿Podrías verlo sin hacer nada? La única testigo fue la señora Zhao. Fuego de la abuela. Tal vez. ¡Siyu! ¡Niña traviesa! ¡No vayas tan rápido! ¿Por qué una jovencita se pondría a investigar a medianoche? Si te metes en problemas, ¿qué harás? Dime. Entonces, ¿por qué no me ayudas? Me estabas poniendo contra la pared. Pero ahora que estoy aquí, está bien. Arriesgaré mi vida para ayudarte. ¿Y no tienes miedo? Todavía tengo miedo. Aunque soy un funcionario civil, soy un hombre de todos modos. Bueno, si hay algún riesgo, puedo protegerte hasta cierto punto. Me parece bien. ¿Acaso ya lo habrá hecho? Baishu, aquí es peligroso. Ten cuidado. Fueron 2 como esperaba. ¿Por qué lo hicieron? Solo puedes preguntar eso después de ir al cielo. ¿Por qué volviste?
¿No era mejor que abandonaras la ciudad? ¿Por qué volviste? Pensé que estabas realmente dispuesta a dejar Dalle conmigo. Resultó que solo me usabas como coartada. Debí entender antes el significado del fuego de la abuela. Es el más indicado para ti. Quieres deshacerte de tu suegra enferma, ¿verdad? No sabes nada. Los verdaderos espíritus eran ellos, no nosotros. Hace 10 años, la dinastía Jin envió una expedición punitiva al estado Guzhang. Wang Tianxi estaba en el ejército. No se atrevió a luchar contra el enemigo, pero se atrevió a matar a los aldeanos desarmados. Cortó sus cabezas para ganar hazañas militares. Los miembros de mi familia estaban entre ellos. Todos fueron asesinados. Las mujeres fueron llevadas a Dalle y enviadas al burdel. Fue allí donde me encontré con Wang Tianxi. Desde entonces, juré que iba a vengarme. Antes de su muerte, le había contado la leyenda de los espíritus de Guzhang. Quería hacerle saber que los crímenes que cometió, tarde o temprano tendrían represalias. Nací en una familia pobre y era aprendiz en la farmacia de la familia Chen. Esperaba tener éxito en el futuro. La hija de mi amo era fea y malhumorada, así que nadie se casaría con ella. Con el fin de obtener las habilidades de mi maestro, tuve que sacrificarme. Pero esta cruel mujer no solo me intimidó en la vida cotidiana, sino que no tenía ninguna intención de darme las recetas secretas. A sus ojos, las ollas eran incluso mejores que yo, así que quería matarla para recuperar las recetas secretas y mi dignidad. Al entrar en la familia Zhao, mi suegra siempre tuvo prejuicios contra mí y me creaba dificultades. Luego supe que la propuesta de matrimonio se debía a la mala salud de mi marido. Querían salvarlo con el matrimonio. Después de casarse conmigo, mi marido comenzó a recuperarse. Aún así, mi suegra me maltrataba. Me obligaba a tomar medicamentos con la excusa de que no podía quedar embarazada. Un día, mi marido murió inesperadamente. Descubrí que fue porque bebió el té de ginseng por mí, ya que habían planeado que él me abandonara y se casara con otra. Él se negó a hacerlo y ella planeó asesinarme, pero mató a su hijo. Matamos a gente por otros. ¿Pero no nos equivocamos? En cualquier caso, no se resolvería el problema matándolos. No teníamos opción en la vida. Pero ahora tienes una. Puedes dejar Dalle conmigo, fingiendo que no pasó nada. O morir con ellos como cómplices. Puedo dejar Dalle contigo, viviendo una vida libre, como antes. ¿Pero por qué mataste a otros? De hecho, debería haber muerto junto con mi marido. Cuando dijiste que dejarías Dalle, me estabas engañando. Solo me utilizaste, ya que en realidad no lo harías. ¿No es cierto? ¡No! ¡Tenji! ¡Tenji! Si hubiera sabido que la señora Zhao era de corazón blando, la habría matado antes. Si hay otra vida luego, seguirá siendo mi Shihao Chuan.
Chao, Xuan. Ha pasado mucho tiempo. Llévate a la señorita Shu ahora. Los 5 desastres del fuego kármico. Aún falta uno. ¡Shangun! Resultaste ser tú. No puedes culparme. Fue Chu Shen quien me obligó a hacerlo. Señor, ¿puede no ser tan estricto en el caso del polvo aliviador del dolor? Bai Shu, ¿tienes miedo? ¿Por qué tendría miedo? Si lo vendiera, te daría la mitad de mis ingresos para sobornarte. Ya lo sabes. Es claro quién soy. No toques mis ingresos. Voy a tomar lo que dijiste como una broma. En realidad era una broma, pero usted se lo toma muy en serio. Pensé que después de que Ji-Teng terminara el 4º caso, todo habría terminado. El llamado 5º caso no existía originalmente, pero tenía que hacerlo. Estábamos imitando los 5 desastres del fuego kármico. Uno más o uno menos no estaba bien. Si me hubieras escuchado y no te hubieras involucrado en ello, no me habría esforzado tanto para montar la 5ª escena. Todos saben que tú y Chusillo salieron a investigar. Si nosotros muriéramos, ¡no te saldrás con la tuya! Entonces lo que puedo hacer es convertirte en el asesino. Cuando Chuan Kun y Chu Siyu vinieron aquí, fueron asesinados por ti, y cuando yo llegué ya estabas gravemente herido. Solo tuve que ejecutarte en el acto. ¿En serio esa es tu gran solución? Eres muy inteligente, así que deberías saber cuál es el 5º fuego. Lo de la botella colgante. Debería ser una polilla lanzándose una llama. Cuanto más cerca de la verdad, más cerca de tu muerte. Lo que está ardiendo en la botella colgante es narcótico Don Juan, ¿cierto? Sí, así es narcótico Don Juan, narcótico Don Juan. En la superficie tienes a 3 personas matándose entre sí. De hecho, todos los que mataron fueron a los que querían. Deng Yi mató a Wang Tianxie, el mayor comprador del polvo aliviador del dolor. Si mi maestro siguiera vivo, te encontraría tarde o temprano. Querías matar a Shen Ting porque detuvo el suministro de bienes y no conseguiste tu trato. ¿Pero por qué mataste a la vieja señora Xiao? Puede que conozcas al marido de esta anciana. Él era ministro del Ministerio de Castigo, como tu padre. Fue testigo del caso del fuego kármico hace 20 años. Un gran secreto estaba oculto en él. Este secreto estaba en manos de la familia Zhao. O en tus manos. Mi propósito no es solo comerciar con el polvo aliviador del dolor. Te daré una oportunidad. Si me das el secreto que Xin Wei te dejó, no te haré sufrir mucho. Si te lo doy, moriré justo ahora.
¡Seiyu! ¡Seiyu! He olvidado que también hay una forense. Tal vez, después de haber probado medicinas durante tantos años, ella tiene una mayor resistencia a las drogas, pero es inútil. Ambos morirán muy pronto. ¡Seiyu! Yusiyu, tienes agallas. Tonta, no eres rival para él. No permitiré que lo lastimes. ¡Niña estúpida! ¡Vete de aquí! No puedes echarme. No me alejarás de nuevo. Niña tonta. Debes irte. De lo que más me arrepiento es de la primera vez que me dijiste que te dejara. Y de verdad me fui. ¿Qué esperas? ¡Vete de aquí! ¡Ya! ¿Crees que un tipo como tú será un héroe solo por eso? ¡Golpéalo! Me arrepiento de aquella vez. Si no me hubiera ido cuando lo dijiste, la persona que te acompañaría no sería Zurruan. Esperé durante 10 años hasta que regresaste a Dalle. Pero en tu corazón siempre estuvo la hermana Su. Ruan, no te vayas. Incluso cuando sé que no puedes amar a nadie más, yo sigo enamorada de ti. Amarte es lo mío. Yusiyu, eres una tonta. ¿Por qué eres tan tonta? Mientras yo siga aquí, no permitiré que nadie te haga daño. Pequeño Shi, puedes pensar primero dónde está lo que te dejó tu padre. Estudiaré la flecha de tu manga. Yusiyu, tienes que mantenerte firme. Esta es la primera vez que la usaré. Donde caiga, dependerá tu suerte. ¡Seiyu! Realmente eres la monstruosa estrella solitaria. ¡Mataste a alguien más que te amaba! Shankun, ¿te puedes mover? El narcótico Feng Chi bloqueó mi punto de acción para poder curarme. Oye, con tu punto Feng Chi bloqueado, ¿podrás seguir mi ritmo? ¿Cómo puedes dominarlo? Todavía hay muchas cosas que no sabes.
no funciona para mí. ¡Ah! ¡Sillo! Sí. ¡Sillo! 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 Niña traviesa, despierta. Dijiste que no podía alejarte. ¡Despierta, por favor! Descuida. Baishu no envenenó la parte vital de Sillo. No quería matarla. Voy a superarlo. Pero... ¿puedes omitir la palabra traviesa? Una vez dijiste que tendrías 3 años de mala suerte si me tocas. Ahora que estoy en tus brazos, puede que sean 10. Si tuviera mala suerte toda la vida, no me arrepentiría. El asesino Fang Ping y Tenji ya se han declarado culpables. Su Ruan y el principal criminal Bai Shu ya han sido ejecutados. El caso del homicidio de 4 personas ha sido esclarecido. Shi Hao Xuan, que resolvió el caso, tiene inteligencia y coraje. Por la presente, le doy la aprobación para que regrese al departamento de Tianshao, ocupando el cargo de jefe adjunto. De acuerdo con la voluntad de Ruan, será enterrada en la misma tumba que su marido. El caso de homicidio por fuego kármico ha terminado. No, aún no. Inspeccioné el fósforo que hace el fuego. Es algo que usan los cazadores. Bai Shu no lo conseguiría. Además, porque alguien como Bai Shu se volvería tan inestable. Debió estar bajo un hechizo maligno. Detrás de él debe haber alguien más. Bai Shu parecía el jefe criminal, pero todavía quedan muchas dudas. Siguió cuestionando la cosa en la mano de mi padre hace 20 años. Algo que sigue en la tierra. No importa lo que sea. El caso del enviado a la dinastía Jin y el fuego kármico debe estar relacionado con este caso de homicidio de intercambio. Esas preguntas serán respondidas algún día. Decidí quedarme en Dalle para investigar. Ya no podrás alejarme. Lo mismo digo. ¿Dije algo malo? Se dice que la monstruosa estrella solitaria y Shaapolang ya han aparecido. Lo gracioso es que ellos se han hecho amigos. Parece que esta noche tranquila será destruida por los 2 enviados de constelaciones alienígenas. Ya veremos. Que empiece el juego.
人照腹内断是非，城头庙里盼归妹。若笑情深收场，纵然会寂也心碎。判断陛下孤心累，真难眼里是冤罪。吊瓶火气不肯退，十分红尘几应成灰。Este doblaje fue realizado para Muxi Media Beijing Company Ltd. Todos los derechos reservados.